Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. En los días recientes, un montaje fallido de una persona conocida como buscadora, una madre buscadora en la Ciudad de México, generó pues una cobertura inédita en torno a lo que resultó ser no solamente una patraña mediática, sino un discurso mediático muy preocupante en relación con la búsqueda de las personas desaparecidas en México. Se ha insistido a través de este tipo de coberturas que tal parece que hay que buscar a nuestras y a nuestros desaparecidos y desaparecidas en fosas clandestinas, en crematorios imaginarios o reales, en una cosa de necrología que se ha vuelto una de las narrativas más preocupantes en estos años, en donde efectivamente hay muchas personas dolientes, muchas madres y padres de personas que quieren encontrarlas en vida y que frente a este discurso tal parecería que estamos en una situación de búsqueda de huesos y de restos humanos, cuando lo que nosotros necesitamos encontrar es a las personas en vida. Y precisamente por esta razón es muy importante la entrevista que hoy vamos a tener con la maestra Teresa Guadalupe Reyes Sagún, mejor conocida como Terelupe por sus amigos, y claro que sí, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda desde el pasado mes de octubre, Tere. Desde octubre de 2023. Exactamente. Frente a este discurso necrológico tan negativo, tan sistemático en algunos medios de comunicación, yo creo que en la mayoría de los medios privados, ¿qué es lo que es necesario hacer, explicar y anteponer, Tere? Bueno, agradezco mucho esta invitación y esta posibilidad de platicar lo que estamos haciendo en la Comisión Nacional de Búsqueda y explicar las razones, sí, los porqués, los cómo estamos haciendo los trabajos y las búsquedas y los encuentros. Aquí es importante que recordemos algunos elementos como tipo de antecedentes. sí. Por un lado, la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, es una ley del 2017, finales del 2017. Ya lleva 7 años. La Comisión Nacional de Búsqueda y la mayoría de las comisiones locales se van construyendo, se van creando del 2018 en adelante. La Comisión Nacional es del primer semestre del 2018, incluso todavía en el gobierno anterior, el sexenio anterior. Y el principal instrumento de búsqueda del que se dota esta comisión es un registro que se llama Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Exactamente. Entonces, estos tres instrumentos que se generan hacia finales del sexenio anterior y principios de este sexenio o de este actual gobierno, son fruto de muchas cosas. Son fruto de muchas luchas, de muchas expectativas, de muchos esfuerzos, donde las familias de las personas desaparecidas, donde especialistas, donde legisladores, donde muchas personas interesadas y que tienen gran experiencia, fueron construyendo. Así es. Pero es además una lucha de muchísimas décadas. Claro. Porque aquí es importante que reconozcamos, que sepamos que, por ejemplo, el registro, si bien se arma en el 2019, el registro es una acumulación, le llaman una migración de información, sí, de datos, de bases de datos sueltos, de informaciones sueltas, de muy diferente calidad informativa, que trae información de casos de personas desaparecidas desde 1962 a la fecha.
Es decir, la guerra sucia, digamos, exacto, el periodo de la guerra es un acumulado. Así es. Es un recopilar información de muchas décadas, de muchos procesos. Que es información dispersa, que estaba antes dispersa. Que estaba antes dispersa y que en este momento ya se ha ido acumulando, pero que en términos de información y de datos traen muy diversas calidades los datos. Así es. Porque, por ejemplo, en los años 60, la Guerra Sucia, más o menos de los 60 a los 90, así es. La información está pulverizada prácticamente, ¿sí? Porque además es de la época de la represión del Estado, es de la desaparición forzada. Cuando hablamos de desaparición forzada, hay que recordar que es una categoría jurídica de derechos humanos que tiene que ver por la desaparición ejecutada, ejercida por el Estado, por servidores públicos, con instrucciones. Y le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda también ese periodo. Traer todo el acumulado. Sí. Están en el registro la información a la que hemos logrado tener acceso de la Guerra Sucia. Están en el registro, por ejemplo, la época de los años 90, lo que en su momento se conoció como las muertas de Juárez. Exactamente. Que eran muchas mujeres que primero estaban desaparecidas, algunas por días, algunas por meses, algunos por años, y luego muchas de ellas fueron encontradas y ya fue clasificado el delito de feminicidio. Así es. Pero que en su momento estaban como desaparecidas. Y de hecho no existía el delito de feminicidio. En ese momento no, eso es una tipificación ya muy posterior. Exacto. Están en el registro lo que declaró el señor Calderón del 2006 al 2012, así es, un inmenso acumulado de personas desaparecidas de lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Están también de la época del anterior sexenio nuestros muchachos de Ayotzinapa. Así es. Y está el día a día. Así en es. medio de estos grandes momentos está el día a día. Entonces, este registro es un registro nacional, es un registro que se forma en 2019, que contiene información desde 1962. ¿Y quién lo debe reglamentar ahora? ¿Las fiscalías? Claro. Fíjate que cómo se construyó en términos de la información. Por un lado hubo una migración, esta migración que acumuló todo y la trae a 2019 y se archiva o se mete al sistema. Pero la información del día a día del 2019 para acá la ingresan las fiscalías, 32, las comisiones locales, 32. Ya están las 32 instaladas. Sí. La FGR, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, le ingresan información, las familias, porque hay un portal de entrada donde las familias pueden ingresar la información de una persona desaparecida, pero también tenemos información ingresada por anónimos. Ok. Personas que anónimos no... directamente a la Comisión Nacional de Búsqueda. Ajá, al registro, que lo ingresan desde el portal de la ciudadanía, digamos, pero sin datos de quién reporta. Sí. Entonces, la información es un acumulado histórico, es un acumulado del día a día de muchísimas autoridades, de ciudadanía, de familiares, e incluso informaciones anónimas sin mayores detalles, sin mayor información que nos permita realmente seguir una pista, buscar a una persona y encontrarla. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo actualmente en la Comisión Nacional es hacer una revisión, una corrección, una actualización del registro. Porque el registro es un instrumento de búsqueda. Y como cualquier instrumento,
Se tiene que actualizar, se tiene que mejorar, se tiene que perfeccionar, se le tiene que meter mejores candados de seguridad, Sí. no para borrar Así a es. las personas desaparecidas. Y esto es muy, muy importante. Tenemos muchos fantasmas de información mal colocada o hasta manipulada, si ustedes gustan. Cuando hablas de fantasmas es de hablar de... decir que estamos borrando a las personas desaparecidas. ¿Qué Esa es ventaja una campaña, tendría borrar a las personas desaparecidas? Así es. ¿Qué utilidad? ¿Por qué causar daño a familias que están tan lastimadas? Ah, porque ellos dicen que es para maquillar una victoria y que ya hay menos desaparecidos. Ese es el pero discurso. sí tenemos el deber Sí. jurídico y ético como servidores públicos, como seres humanos, de que si podemos perfeccionar, corregir, actualizar este instrumento, ¿por qué no hacerlo si lo podemos hacer de la mano de especialistas que nos está ayudando con ACIT a colocar un equipo de especialistas Así es. con toda la seguridad de no perder ningún dato, por pequeñito que sea? No lo vamos a perder, pero sí tenemos que mejorar el instrumento, Así es, así es. que es las actualizaciones que todo el mundo hace de sus instrumentos de trabajo. En un porcentaje más o menos, así haciendo un cálculo, disculpa que te interrumpa, Lupe, ¿qué porcentaje de ese registro se ha reclasificado o se ha corregido? ¿Ya prácticamente todo? No, estamos en el proceso. Sí. Vamos muy avanzados. Hace unos días hubo reunión del Sistema Nacional de Búsqueda, Ok. que es el espacio donde confluimos todas las autoridades, todas las instituciones del Estado mexicano que tenemos intervención y tenemos deberes y tenemos facultades para ayudar a la búsqueda de las personas. Y en ese espacio, que es absolutamente interinstitucional, presentamos un informe de los avances. Vamos avanzando, vamos perfeccionando el instrumento del registro, pero lo estamos haciendo por etapas. Ya se hizo la primera etapa, que fue el diagnóstico, ya se hizo la segunda etapa o la siguiente etapa, que es de las primeras correcciones. Sí. Estamos en ese punto intermedio y vamos a tener muy buenos resultados para unos cuantos meses. Sí lo vamos a poder corregir sin perder ¿Era muy grave la información. situación? Requería varios ajustes importantes. Teníamos, por ejemplo, casos de duplicidad o multiplicidad. Una de las cosas, cuando llegamos en octubre del año pasado, nos encontramos con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 238 del 2023, en el sentido de una persona se había quejado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque su familiar estaba 5 veces. 5 veces. Pero además la información no estaba repetida totalmente 5 veces, sino estaba 5 veces su familiar y defragmentada la información. Entonces, en la versión 1 tenía tales y tales datos. En la versión 2 tenía otros datos. En la versión 3 otros datos. ¿Y eran distintas fuentes o eran las mismas? ¿O sea, eran distintas instituciones? Pudimos corregirlo. Wow. Es algo que técnicamente y jurídicamente se debe de poder corregir. Claro. Entonces, por ejemplo, el tema de las multiplicidades. Ya no digo ni duplicidades porque No, son multiplicidades. Son multiplicidades. Entonces las estamos corrigiendo. Y de todo esto va a quedar un rastro digital en el sentido de demostrar que todos estos registros corresponden a la misma persona, que no se está borrando, sino se está corrigiendo. Así es. ¿Sí? No es borrar a 4 personas. Exactamente. Sino es corregir, porque además hay un deber jurídico, ético, y en términos de búsqueda muy importante es, si tenemos mal el registro, ¿cómo podemos buscar bien?
Pues es tu hoja de ruta, es tu carta de navegación. Es un instrumento. Entonces, como instrumento de trabajo, necesitamos que esté correcto, porque es uno de los principales fuentes de indicios para generar los procesos de búsqueda. Y los colectivos, hay muchos colectivos de búsqueda de muchas características, en general, ¿ya están informados y convencidos de la necesidad de hacer esta depuración o esta corrección? Estamos yendo a encontrarnos, a dialogar, a explicarles. Sí. Porque fíjate que con estas informaciones trastocadas, para no poner otro término, con estas informaciones trastocadas de que andábamos borrando a las personas, algo que sí causó fue mucha angustia, mucho temor en las familias. Y creo que era y es muy importante ir a encontrarnos con ellas, con ellos, y platicarlo, y dialogarlo, y explicarles, y darles la seguridad y la certeza de que no es nuestra intención lastimar, ofender, revictimizar. Fue como infodemia en el sentido de que esto de que vamos a borrar a las personas. Es más probable que esta mala información sí tenga algún objetivo, porque el borrar a las personas no podría tener un objetivo. Claro. Pero el lastimar a las familias y ponerlas todavía con más miedo, con más angustia, con más resquemor, eso puede ser que sí tenga algún objetivo. Así es. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos diseccionando con la maestra Teresa Guadalupe Reyes Sagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta rearticulación, porque además es muy reciente la ley, la de 2017, que creó la misma Comisión Nacional de Búsqueda, y los instrumentos jurídicos para hacer muchísimo más eficaz esta labor, que es una labor de Estado. Y lo que nos estaba explicando Tere era todo lo que se ha hecho con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, al cual tú le agregarías otro término, ¿no? Yo creo que comentábamos que si bien el nombre del registro es Personas Desaparecidas y no localizadas, hay que recordar que la desaparición es de dos tipos. Así es. La desaparición forzada, cuando es ejecutada por el Estado, por servidores públicos, con o sin instrucciones, pero por el Estado. Y la desaparición ejercida por particulares, que aquí más bien referimos el ámbito de el crimen organizado y la violencia que han generado en nuestro país. El término no localizados es un término muy extraño, jurídico, que refiere a hombres heterosexuales de 18 a 60 años y que dura esta categoría de búsqueda solo por 72 horas. Si no son localizados o si no se reincorporan a su núcleo familiar, en 72 horas pasan a la categoría de desaparecidos. ¿Y por qué no mujeres en esa categoría? Porque se plantea que mujeres, personas de la diversidad sexual, personas más adultas, mayores, más niños, o sea, el tema de la edad. Menores de edad. Pone en condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, como que pasas directamente a la categoría de desaparecidos. Ok. Sí, este es como un previo. Exacto. Que solo dura 72 horas. Es una ventana, digamos. Es una ventana o una puerta de entrada, y si no en 72 horas, si en 72 horas no se resuelve el asunto, entonces pasas a la categoría de desaparecidos. Pero si se fijan, esta categoría de desaparición tiene una carga de muchísima violencia. Sí.
y hay ausencias que pueden no tener una carga de tanta violencia o una carga de este tipo. Y que también ¿Tiene que ver están con la violencia registrados. intrafamiliar? Miren, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Muchísimas personas, hombres y mujeres, deciden alejarse por violencia en la familia de Así diferentes tipos, entre pareja o padres con hijos, Así es. ¿sí? Y deciden salirse. Sí hay una violencia acumulada allí, efectivamente, pero no es esta violencia criminal, Así es. Organizada. asesina, organizada, ya sea por el Estado o por particulares, Sí. sino es la que se genera de procesos culturales, sociales, familiares. Así es. Y que hace que haya mujeres que agarran a su hijo, a su hija y huyen de la violencia. Así es. Y claro que no van a decir a dónde van. Y muchas veces quien genera la violencia al interior de la vivienda, del hogar, es quien lo denuncia como desaparecido, para que las busquen, para que las encuentren. Para que, y el para Estado que haga el se trabajo. las Así es. restituyan. Entonces, es una situación compleja. Sí. También hay ausencias por edad. Los niños, las niñas a Sí. veces se pierden y se da una situación donde no fue es decir, no hay un acto criminal que los extrae del núcleo familiar, por Así lo es. menos en el primer momento. Pero si llega un cártel y sustrae o secuestra Exacto, a eso 30 ya o es- 40 personas Claro, jóvenes, eso ¿qué ya categoría es? Es desaparición, Es desaparición. ejercida por particulares, No ausencia. no ausencias. Y estas ausencias también se pueden generar por cuestiones de salud. Es increíble, Claro. pero incluso datos de noviembre del 2018, o sea, todavía con el anterior gobierno, de la Secretaría de Salud en ese momento, planteaban que, por ejemplo, había alrededor de 15 millones de personas en nuestro país con problemas emocionales fuertes. 15 millones. 15 millones. Es decir, personas que pueden tener desde el tema de algún punto en el espectro autista, Así es. que se salen y no pueden regresar. En enfermedades generadas por la edad, como el Alzheimer o la demencia senil, Exacto. que te sales y no puedes ¿Recuerdas? regresar. Entonces son ausencias, por ejemplo, esquizofrenia. Así es. Es decir, es un espectro grande. El tema de los accidentes. Y Personas gente que adicta. tienen un accidente y no traen identificación Ah, ok. y no pueden regresar y no las podemos identificar. Pero no fue un acto de violencia premeditada, Así no es, fue un así es. crimen, Así es. digamos, no están ligados a un crimen. Y sin embargo, toda esta gama de ausencias que les digo en Sí. este momento, están integradas en el registro. Están integradas en el registro Sí, sí, sí. como personas desaparecidas. Y entonces, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tenemos los desaparecidos con un grado altísimo de violencia, Sí. ¿no? Los no localizados, que son una temporalidad de 72 horas. Así es. Pero aunque no se ponen el nombre del registro, están también integradas estas personas que por diversas razones no están en su hogar y que también las buscamos Sí. y que también las encontramos y que también se generan procesos, acciones de búsqueda para ellos y ellas, porque es nuestro deber y todos estamos participando en estas tareas. En estas 4 categorías, desaparición forzada, desaparición ejercida por particulares, No no localizados, localizados y ausencias, por decirle. ¿cuál es la mayor? El mayor peso. Fíjate que ahí tenemos, es parte de lo que estamos revisando a partir de la información que tenemos en el registro. Sí. Pero ciertamente lo de las ausencias es muy importante. Aquí, por ejemplo, quiero platicarles que hay diferentes tipos de búsqueda. Sí. Uno de los 5 tipos de búsqueda que existe se le llama búsqueda generalizada.
Búsqueda generalizada. Esta búsqueda generalizada tiene como dos partes, tiene como dos momentos. Por un lado, hace una confronta de bases de datos para sacar indicios, para empezar a buscar a las personas. Sí. Y luego hay que seguir esos indicios en territorio, en campo. Sí. ¿Sí? Entonces, este método o este tipo de búsqueda se hace en los diferentes estados, con las comisiones locales, se hace en municipios, se hace por territorios, por regiones, etcétera. ¿Se firman convenios también con organizaciones sociales? O sea, como Se organizaciones de firman buscadoras? convenios con diferentes instancias para la confronta de las bases de datos, etcétera. Ok. Y lo que se ha reportado en algunas mañaneras es que por primera vez, desde el año pasado, hemos estado en jornadas de búsqueda generalizada, pero como estrategia nacional. Ok. Que es donde participan los servidores de la que es nación. donde están los servidores de la nación, pero no nada más ellos. Se confrontaron decenas de bases de datos de todo el país. Alrededor de 900 millones de datos. 900 millones de datos se confrontaron. De las bases de datos, del INE, de IMSS, del ISSSTE, de Bienestar, de Salud, de RENAPO, de bases de datos locales. ¿De las policías? De las policías. Se confrontaron y generaron miles de indicios, miles. Pero una vez que tienes los indicios, es nuestro deber y nuestra convicción que pues hay que seguir los indicios. Claro. ¿Cómo podemos saber si un indicio es bueno o es endeble? O es incluso erróneo. Sí. La única forma de saberlo es seguirlos. Así es. Y esa es labor de la comisión. Y eso es labor de la comisión, pero en este caso, como fue de tamaño nacional, fue por eso, la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, que se estableció un convenio con la Secretaría de Bienestar para que el equipo de servidores de la nación, que están en todo el territorio nacional y que son miles, nos ayudaran a seguir esos indicios. Y que fue principalmente buscando y yendo a tocar indicios que nos daban domicilios. ¿Esos indicios los tenía la comisión, no los tenía la Secretaría del Bienestar? No, los indicios se generaron a partir del procedimiento de búsqueda generalizada, que fue la confronta de bases de datos. Y lo que nos arrojaron fueron domicilios o algunas veces teléfonos. Entonces, se hizo un call center con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer llamadas y en el caso de la Secretaría de Bienestar, con los servidores de la Nación se fueron a buscar domicilios. Entonces... Frida Kotler tergiversa la información porque los que manejaron esto es que los servidores de la Nación estaban borrando las... No. Se fue todas las infodemias que se generaron. ¿Por qué los servidores de la Nación? Porque conocen el territorio. Claro. Porque están en todo el país. Y porque es un equipo muy grande. Y cuando te arrojan miles y miles de indicios sobre miles y miles de personas, necesitas a miles y miles de buscadores. Claro. Que te ayuden a seguir esos indicios. ¿Sí? Entonces, es la aplicación de tamaño nacional. Nunca se había hecho. Nunca. Nunca. Repito, los procesos de búsqueda generalizada sí se han hecho, pero en territorios o en municipios o incluso a nivel estatal. Pero a nivel nacional nunca se había hecho. Y se hizo como una estrategia nacional. Así es. Y arrojó miles y miles y miles de indicios, se fueron a tocar miles de viviendas, se hicieron miles de llamadas y sí se encontraron. ¿Con estos servidores de la Con estos servidores de la Nación. Ahora, todavía seguimos en jornadas, se han seguido haciendo jornadas como oleajes, digamos, de este tipo de búsqueda, y la información, porque la coordinación nacional ha estado a cargo de la Secretaría de Gobernación, es la que ha brindado la señora secretaria. Es la información que ha dado Luisa María Alcalde. Ajá, lo que quiero explicar es el procedimiento, ¿sí? El procedimiento es, primero, es legal, es uno de los de los 5 tipos de búsqueda que existen. Sí. El tamaño fue nacional.
La estrategia fue nacional, nunca se había hecho, Sí. se hizo, se articuló. Puede haber ajustes que se tengan que hacer, claro que se están haciendo. Incluso puede haber, digamos, errores porque algunos de esos indicios hayan sido endebles o erróneos, sí, pero la única forma de saberlo era Ir a siguiendo territorio. los... Así es. Exacto, porque si te da el indicio de una persona y dices, pues está bien. Así es. No, tienes que seguirlo y buscar a esa Te persona. voy a hacer una pregunta provocadora. ¿Por qué no fue la Guardia Nacional, por ejemplo? Porque pensamos que iba a ser mucho más impactante quizás que fuera Guardia Nacional. Sí. Sí, le das Y otra connotación. Le das otra connotación, como si hubiera habido un acto de persecución o algo así. Exacto. Y no es eso. La intención del Estado mexicano, del gobierno de México, es buscar, localizar, identificar y reintegrar a las personas. Exacto. Pero solo generando más búsquedas vamos a encontrar. Exacto. Si no buscamos, es muy sencillo. No vamos a encontrar. No vamos a localizar a las personas. ¿Y antes se activaban solamente ciertas búsquedas cuando venían colectivos? ¿O cómo era? No, bueno, que eso es otra cosa que es importante recordar. Sí. Por hacer esta estrategia nacional, no se ha dejado de hacer los otros tipos de búsqueda. Exacto. En los estados, en los municipios, en las comunidades, en los territorios. Es decir, mientras estábamos articulando la estrategia nacional, coordinados por la señora secretaria, por el señor subsecretario, todo esto estaba pasando, pero en los estados, en los municipios, seguían los otros tipos de búsqueda. La búsqueda inmediata, que es aquella que se genera desde el primer momento en que sabes que hay una persona desaparecida y que se tienen que seguir los indicios, los rastros, Así es. hasta que se te acaben los rastros, o por lo menos hasta que hayas encontrado a la persona, hasta que se te acaben los rastros, o por lo menos jurídicamente hasta que haya pasado un año. ¿Hay un número donde puedan acudir, por ejemplo, en búsqueda inmediata a alguien que diga, quiero que en este momento me localicen? Sí, porque Hay un por eso hay un 0900. portal para subir información sobre una persona desaparecida. Está también la búsqueda individualizada, que es las acciones que se realizan cuando existe la sospecha, jurídicamente se pone la sospecha o la absoluta certeza de que hubo violencia, de que puede haber un delito, un crimen de por medio. Esa es la búsqueda Esa es la individualizada. individualizada. Existe también la búsqueda por patrones, es decir, hay lugares o hay modus operandi o hay contextos que te conectan la Sí. búsqueda de una persona con otra persona. Sí. Y se generan patrones de tiempo, de modo, de lugar. Y que a veces abarcan varios estados. Y que a no veces solamente un abarcan estado. regiones interestatales. Exacto. ¿no? El Bajío, por ejemplo. El Bajío. Sí. Puede no ser nada más un municipio, sino puede ser el Bajío, o puede ser una época, o puede ser un modo de desaparecer personas, un estilo, un modo, un método. Y también existe la búsqueda de familias, que tiene que ver con personas que podemos haber localizado, pero no las podemos restituir. Personas con vida o sin vida, que las tenemos, que están identificadas, pero no tenemos a quién restituirla. Entonces tenemos O sea, que no está buscar la a las familia. familias. Buscamos a las familias para poderlas ¿En restituir. qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, personas fallecidas que sí traían identificación, que sí sabemos que está la persona, pero nadie la reclama. Nadie reclama el Wow. cuerpo. No se sabe quiénes son sus familiares. No se sabe quiénes son sus familiares y hay que tratar de encontrar, que buscar a la familia para Y eso es podérselo un doble restituir. trabajo también. es un- Ajá, tienen sus propios. Y todos estos métodos, estos Esos tipos. tipos, todos
el hacer uno no significa que no hagas el otro. Así es. Entonces, estamos con búsqueda generalizada a nivel nacional, como estrategia nacional. Sí. Pero también hay búsquedas generalizadas en los estados, contemporáneos, Así es, simultáneos, pero también hay búsqueda individualizada, inmediata. Y hay búsqueda en vida, y hay búsqueda forense. Sí. Y en todas están nuestros compañeros y compañeras de las comisiones locales, de las fiscalías, de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Así es. Vamos a un corte. No nos Claro dejen, que sí. regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo realmente una disección con la maestra Terelupe de la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda. En el bloque anterior nos explicaste, Tere, que hay 5 categorías, digamos, que no eliminan una a la otra, sino que se pueden hacer simultáneamente, que es la búsqueda generalizada, esta gran jornada nacional que se hizo con los servidores de la nación. Está la búsqueda inmediata, con el número de emergencia que también está y que lo vamos a pasar en la pantalla. La búsqueda individualizada, la búsqueda por patrones de comportamiento, de modus operandi, y la búsqueda de familias. En las 5 categorías, la prioridad es buscar a las personas en vida. Claro, la vida siempre es más importante. Y ese es nuestro trabajo, buscar para encontrar y principalmente hacer acciones de búsqueda en vida. Incluso aquí vale la pena comentarte que en ese sentido, con ese objetivo, Sí. es que reorganizamos muchas cosas de la Comisión Nacional de Búsqueda. No nada más estamos revisando, Porque en 7 meses ha corrigiendo. revolucionado la Sí, comisión. hemos estado cambiando. Fíjense, cuando llegamos, de todo el personal de la Comisión Nacional, solo había 19 buscadores. 19 buscadores. Para todo el país. ¿De 19 cuántos personas. más o menos de personal? ¿De 200 personas? Teníamos 243 personas en total, incluyendo a la titular. Y de esos 243, 19 eran personas que se dedicaban a la búsqueda en O sea, territorio. ni el 10%. El 7%. Wow. Entonces reorganizamos los procesos de trabajo. Sí. Y generamos lo que ahora le llamamos la red de personas buscadoras de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Cuántas personas hay? Tenemos ahora 147 personas. 147. Pasamos del 7% al 55% del personal. Wow. Y lo que hicimos es que en vez de tenerlos en la Ciudad de México, en estas oficinas de la Comisión Nacional, Así es. los colocamos en todo el país. Están En dispersos en todo el país. coordinación con las comisiones locales, reforzando las tareas de las comisiones locales, coordinándose con las comisiones locales, ayudando. Así es. En ese sentido, puedo decir con muchísimo orgullo con todos mis compañeros y compañeras que todos los días estamos en búsqueda. Así Y es. todos los días estamos en territorio en prácticamente todo el país. Hay una jornada que yo tengo aquí algunos datos. Hasta la fecha, si nos los compartes con mayor precisión, Tere, son Sí. 1088 acciones de Sí. búsqueda. Fíjate que esta red nacional de personas buscadoras de la CNB, Sí. la construimos, la reorganizamos, la formamos y empezaron a laborar a partir del 1 de febrero. ¿De este año? Sí, de este año. De febrero a abril de este año, participaron en 1088 acciones de búsqueda. O sea, en 3 meses. 1088 acciones de búsqueda en todo el país. Sí. Cada acción es una solicitud de búsqueda que puede implicar varios días o varias jornadas, le Así es. decimos nosotros. Entonces, una acción puede implicar 3, 4, 5 días, 10 días incluso. Entonces, cuando decimos 1088 Acciones. acciones, No es estamos 1088 hablando días. de miles de jornadas de búsqueda.
Se hicieron, de estas 1,088 acciones, 577 se hicieron para búsqueda en vida. Para búsqueda en vida. Ajá. Y hubo 63 localizaciones. 63 vivos, 63 personas vivas. Y se hicieron en tema ¿Se puede forense. saber en qué estados, más o menos? No lo traigo ahorita desglosado. Sí. Lo podemos poner. Integrar. Hicimos 511 en búsqueda forense. Wow. Y de esas 511 se hicieron 47 hallazgos. O sea, finalmente sí hay más hallazgos de personas con Sí vida. encontramos más en vida, pero algo que es muy importante. Hay veces que en términos de comunicación, de difusión, así es, las madres, las familias buscadoras, en su angustia, en su desesperación, van a hacer búsquedas Por su cuenta. en vida y forense por su cuenta. Pero nosotros estamos todo el tiempo haciéndoles un llamado a que lo hagamos juntos, a que estemos allí. Y yo estoy segurísima que en la mayoría de los casos siempre estamos allí, ya sea de la comisión local, o de la Comisión Nacional, o de las fiscalías estatales, o de la Fiscalía General de la República, y estamos impulsando muchísimo que siempre haya equipos de apoyo para la seguridad, tanto de las familias como del personal de las instituciones en las que participamos. Y en este sentido, un reconocimiento muy grande, porque siempre está Sedena, está Marina, está Guardia Nacional, están policías estatales, policías municipales, siempre con protección, siempre con acompañamiento, siempre con los cuidados. Y por eso es muy interesante, muy útil el generar esta interacción interinstitucional, lo que comentaba del sistema, porque somos muchas las instituciones que tenemos deberes para la búsqueda, para la localización, para la identificación y la restitución a las familias. Entonces, tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar coordinados, siempre con las familias, siempre apoyando, siempre cuidando, siempre orientando, pero en ese sentido también las familias nos tienen que ayudar para coordinar estas búsquedas. Es que esto que estás comentando rompe con esta línea discursiva en donde el Estado mexicano ha abandonado la búsqueda y esa es una labor de los colectivos y de las madres buscadoras, que eso es un relato constante en varios conductores y conductoras de noticias. 2, no se ha hecho nada y aquí estamos viendo claramente que en 3 meses hubo 63 personas localizadas en estas 577 búsquedas en vida y 47 personas ya fallecidas encontradas, con 511 búsquedas forenses. Y que además en el 95% de los casos están acompañando siempre a las buscadoras. Acompañando. ¿No? Y estos búsquedas y estos hallazgos, estos encuentros, han estado siempre coordinados con las comisiones locales, con las fiscalías locales o con la FGR. O sea, tampoco estoy diciendo que este gran trabajo que han desplegado nuestra red de buscadoras, de personas buscadoras, lo hayamos hecho solos. Esto no es un asunto de quién se pone una estrellita. No es quién hace más búsquedas, sino la demostración de que es convicciones, instrucciones, voluntad del gobierno de México, de que tenemos que buscar a nuestras personas desaparecidas hasta encontrarlas. ¿Es una prioridad de Estado? Es prioridad de Estado. Por eso el gran trabajo que se está haciendo de manera coordinada con todas las instituciones que tienen que ver en el tema, pero incluso con otras instituciones. Así es. ¿No? Como otras secretarías de Estado, otros equipos de servidores públicos, etcétera. Es prioridad del gobierno de México. Y han recibido apoyos recientemente de países
extranjeros que parece que están muy interesados también en colaborar, ¿no? Sí. Fíjate que dentro de las tareas de la comisión ha estado, bueno, la revisión, actualización, mejoramiento del registro. Está esto de haber generado esta red de personas buscadoras, pasar de 19 a 147. Así y de haberlas colocado, en vez de las oficinas, colocarlas en los estados, en territorio, en procesos de búsqueda, todos los días, en todos los estados, en coordinación con todas las instituciones involucradas. Así es. Coordinados principalmente con las comisiones locales. Pero también está el reforzar a las comisiones locales, porque eso nos ha permitido que sean las comisiones locales, al final de cuentas, las autoridades que a veces son los primeros en recibir el reporte, el llamado de apoyo, de auxilio, de acompañamiento, son ellos y ellas. Entonces, los estamos reforzando con subsidio federal, que es del pueblo de México, para que les sirva al pueblo de México. Así es. Entonces, ya se bajó el subsidio, ¿sí? Este año es de más de 542 millones de pesos. ¿Para estas comisiones para estatales? Las comisiones ¿Cuánto? estatales, 542 millones de pesos. Entonces, subsidio. Estamos acompañando con el equipo de la red de buscadores, es decir, con personal que está allí coordinándose con ellos al día a día. Así es. Estamos apoyando, contratamos maquinaria y equipo especializado en formato de un contrato de renta que nos permite colocar maquinaria en el lugar donde nos llegan. Okay. Se necesita una excavadora, se necesita esto, se necesita el otro, pero por eso necesitamos planear las búsquedas con tiempo y con anticipación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos poner el equipo especializado o gestionarlo con otras instituciones cuando no lo tenemos o cuando no esté en el contrato. Equipo. Y gracias a la coordinación y a la cooperación internacional, acabamos de entregar 300 escáneres para que el proceso de lofoscopía, es decir, la toma de huellas digitales, nos permita identificar en vida e identificar cuerpos a partir de un software que nos traduce y nos permite una confronta directa, por ejemplo, con bases de datos de diferentes instituciones, en este caso con el INE, que tiene la base de huellas más importante de este país de personas adultas. Y hay apoyo del INE. Claro, claro que también estamos coordinándonos y está la confronta de bases de datos. Así es. Entonces, estos 300 escáneres que iban a llegar inicialmente a la comisión, pero ¿para qué necesitamos nosotros 300 escáneres? Claro. Había que colocarlos en los estados. Entonces estamos colocando entre un promedio de 8 a 9 escáneres por estado, entre personal del equipo de las comisiones locales y de las fiscalías. Ahora, hay de estados a estados. Es decir, hay de estados a estados, no es lo mismo Yucatán que Jalisco en el tema de la búsqueda, ¿no? O sea, las necesidades de Jalisco, por ejemplo, son mayores. Son mayores. Y estamos viendo, digamos, esa es la regla general, pero hay estados donde en particular se les está dando todos los escáneres que le corresponden a la entidad a las fiscalías, a solicitud de los gobiernos estatales, de las autoridades estatales. Pero lo que es muy importante es que estos escáneres, que vienen de una donación del gobierno de Alemania por intermediación de UNFPA, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Población, esta donación nos tiene que servir nuevamente como un instrumento de búsqueda, un instrumento de identificación, un instrumento de encuentro que nos permita después restituir a estas personas a sus familias. Entonces no lo necesitamos en las oficinas centrales, lo necesitamos repartidos, que se estén usando, ya se están usando hoy
ya se están usando. Había otro proyecto que se anunció, el subsecretario de entonces, Alejandro Encinas, lo anunció de manera importante, que era la posibilidad de crear una especie de Innsbruck de El Centro identificación. Nacional de Identificación Humana. En este sentido, lo que hemos estado trabajando es con el equipo de identificación humana. Y fíjate que la verdad tenemos un equipo muy importante de expertos y de expertas, son Sí. mujeres, que hemos estado, o sea, seguimos trabajando. No se ha parado. Por ejemplo, en las 3 grandes técnicas para la identificación humana, principalmente para la cuestión forense, pero tiene que ver con la identificación humana por vía genética. Teníamos pendientes 3.700 perfiles genéticos, ya los estamos entregando. Para la identificación por huellas digitales, ya se entregaron los escáneres. Y están participando nuestras compañeras y compañeros de identificación, yendo a los estados para construir capacidades instaladas en las comisiones locales, junto y en coordinación con las fiscalías locales, porque estamos avanzando en la identificación de cuerpos de personas sin vida en fosas comunes de panteones locales, en espacios de resguardo temporal y en CEMEFOS. Entonces estamos trabajando todos los tipos de búsqueda. Es impresionante. Estamos trabajando búsqueda en vida, estamos trabajando búsqueda forense, estamos trabajando en todos los estados, estamos trabajando en coordinación con todas las instituciones, las comisiones locales, las fiscalías locales, con instituciones para el apoyo a la seguridad, que ya mencioné, Guardia Nacional, Sedenas, Marina. Y además es un trabajo hormiga que no se ve. No se ve, pero todos los días estamos buscando, todos los días estamos encontrando y todos los días refrendamos nuestro compromiso de seguir buscando hasta encontrarlos. ¿Crees que hay y a todas. necesidad, antes de terminar la entrevista, de alguna reforma jurídica legal? También estamos trabajando en unas propuestas de reformas jurídicas que nos permitan ajustar los procedimientos, incorporar más y mejor el protocolo homologado de búsqueda y que la ley permita mayor interacción, mayor coordinación y generar más procesos de búsqueda. Genial, pues se nos fue el tiempo como agua. Tere, te agradezco muchísimo y qué bueno que estos datos y esta información nos sirva a todas y a todos los mexicanos para entender que la búsqueda de nuestras personas desaparecidas es una labor de Estado, es una labor humana y no solamente es una labor de escarnio o de escándalo. En fin, muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos y sepan que estamos en esta tarea tan importante, tan compleja y totalmente comprometidos de seguirlos buscando hasta encontrarlos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Versiones Públicas.